Dios les bendiga, mis amados hermanos. El día de hoy les traigo un tema al cual le puse por nombre una pregunta muy sencilla. ¿Eres feliz? Así de simple. ¿Tú eres feliz? En ocasiones anteriores les he comentado que yo participo para una revista. Ya tengo mucho tiempo participando en esa revista. Y es una revista que sale cada mes. La primera semana de cada mes sale la revista. Y obviamente, pues 10 días antes aproximadamente, envío el mensaje, lo incrustan dentro de la revista. Yo tengo una página en esa revista y sale a circulación la primera semana de cada mes. Pero en el tema que anda circulando en la revista en estos días, hubo dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención y me gustaría compartirlas en este video, esperando en el Señor Jesucristo que el mensaje te sea de bendición, obviamente te sea de edificación, y te lleve a la reflexión con respecto a la pregunta que hago yo como título de ese mensaje. ¿Eres feliz? Es una palabra o un par de palabras tan sencillas en su pronunciación, pero tan complicadas en el contexto, en todo lo que envuelve, el sentido o el significado de esa declaración o esa pregunta. ¿Eres feliz? Al estudiar el tema, a mí me dejó impresionado que solamente en 6 versículos de los más de 2400 de los que consta la Biblia, solamente en 6 versículos se menciona la palabra feliz. Y adicional a estos 6, hay 2 más que mencionan la palabra felicidad. Quiere decir que si juntamos solamente en 8 versículos de todo el contexto tan vasto que viene en la Biblia, habla de feliz o felicidad. Pero de esos 8, solamente en 2 versículos está incluido la vida en Dios. El resto son declaraciones, como por ejemplo la que viene en el libro de Deuteronomio, donde dice que si alguno de los guerreros está recién casado, que no lo envíen a la guerra, sino que le den un año para que le dé felicidad a su esposa. En ese sentido vienen prácticamente los 8, más bien son 6 versículos que hablan de feliz o felicidad en la escritura. Los otros 2 sí hablan de Dios, y de hecho voy a tomar uno de ellos un poco más adelante. Pero antes de sumergirnos a lo que viene siendo el contexto bíblico o el mensaje desde un contexto bíblico, quiero poner unos ejemplos de la falta de felicidad o voy a intentar definir en gran manera el de dónde viene la felicidad. Quiero hacer mención de algunos personajes, históricamente hablando, muy famosos en la historia reciente del mundo. Y uno de ellos es Elvis Presley. Elvis Presley se le dio el mote o el apodo o el nombramiento del rey, el rey de rock and roll. El rey, él nació como el hijo de un pastor. Él nació en el Evangelio. Y sus primeras incursiones dentro del canto, que fue lo que a él lo catapultó a la fama, él era parte del coro de la congregación donde estaba pastoreando su padre. Entonces él conocía del Evangelio. Llega un productor, lo descubren, lo convence de ir a grabar, y a manera tal de que las primeras grabaciones de Elvis Presley eran alabanzas para Dios. Ya después, debido a su gran fama, a la gran fama que empezó él a adquirir debido a su hermosa voz, porque tenía una voz muy hermosa, debido a su voz lo empiezan a sacar del ámbito cristiano y empieza él a tocar o a cantar, a exponer música que ya no era muy apropiada
para el medio cristiano. Pero empezó a sufrir en él un cambio tan radical que lo llevó ahora sí que al fin de su vida a una vida desastrosa. Dice su biografía que él empezó a llevar una vida de excesos. Él incursionó en el mundo de las drogas, estuvo sumergido en el mundo del alcohol, la vida de excesos, mujeres, mala alimentación, sus tiempos de reposo no eran los apropiados. Dice en su biografía uno de sus auxiliares que él casi no dormía. Entonces él ya en los últimos tiempos de su vida y de su carrera, a él médicamente hablando, le recomendaban que tomara un descanso, pero nunca lo quiso hacer. Él seguía dentro de sus limitantes, buscando la paz y el descanso y la felicidad en su interior. Dice su historia personal, que él adquirió, debido al exceso de las drogas, adquirió un mal que se le conoce como el mal de Malbalsa, algo así. Y ese mal le generó un problema en sus intestinos. Ese mal al cual hago yo referencia, que ahorita voy a buscar el nombre tal cual. Ese mal, dice, es Valsalva, el mal de Valsalva. Ese mal lo que provoca es un intestino grueso totalmente perezoso, a manera tal que es lo que le llaman en algunas comunidades hispanas. Él era una persona muy estreñida al ir a evacuar sus intestinos. Y dice en su biografía que él falleció sentado en la taza del baño. Cuando lo encontró uno de sus auxiliares, él estaba con el rostro en el piso, ya había caído de la taza, imagínense ustedes, seguramente estaba con los pantalones y algo más bajados. O sea, yo considero que es una de las muertes más humillantes para alguien que ha llegado a esos niveles de éxito en la vida popular, se puede decir. Es un hombre que adquirió mucha fama, obviamente adquirió mucho dinero, pero eso lo llevó también a adquirir muchos excesos. Una vida muy, muy desordenada, según lo dice su propia biografía. Si usted ve las últimas fotos de él era ya un hombre obeso, dicen que comía mucho y comía de todo. No cuidaba su alimentación, no descansaba, dice su biografía, y obviamente pues las drogas, el alcohol y las mujeres estaban muy, muy de la mano con la vida que él llevaba. En México yo aprendí voy a decirlo así, un dicho que dice que a un hombre lo que lo puede derrumbar son tres cosas: la fama, la lana y la dama. La fama, pues no necesito explicarlo mucho, tiene que ver con lo famoso, qué tan famoso te hagas o qué tan famoso seas. La otra, la lana, en México le dicen lana al dinero. Alguien que tiene dinero dicen que tiene mucha lana. Y en el caso de la dama, pues estamos hablando de mujeres, pero no precisamente la esposa, la novia, la compañera, no, estamos hablando de diversas mujeres, pero ya en otro sentido. Entonces dice ese dicho que lo que puede derrumbar a un hombre es la fama, dama y lana. En el caso de las mujeres, obviamente es la fama, la lana y los hombres. Y en el caso de Elvis, pues sí, desgraciadamente eso fue lo que lo llevó al fin de sus días. Y como les mencionaba, un final demasiado humillante para quien llegó a esos grados de éxito, humanamente hablando.
La otra protagonista de esta historia o de esta pequeña remembranza tiene que ver con la persona a la que se le consideró la mejor voz femenina en el género pop de su tiempo. Y ella grabó la canción que se ha considerado la mejor canción pop de la historia. Estoy hablando de Whitney Houston. Whitney Houston tiene el récord Guinness de ser la persona que más reconocimientos y más premios obtuvo durante su carrera, que finalizó en el 2012, que es cuando ella fue encontrada muerta en la tina de su baño. Whitney no solamente era cantante, también era actriz, era empresaria. Ella estaba inmersa en varios ámbitos en el género del entretenimiento. Entonces era una persona que, al igual que Elvis, tenía aparentemente todo muy fácil. Mas sin embargo, cuando vemos la biografía de Whitney, hay una porción donde dice una de sus auxiliares, una de sus allegadas, dice: Whitney Houston era una persona infeliz, era una mujer infeliz. Entonces llaman poderosamente la atención como dos personajes de la música a nivel mundial, que ambos tienen récords. En el caso de Elvis, él es la persona que más música ha vendido en la historia ahora sí que de la música, y Whitney Houston es la que más premios ha adquirido. Podemos seguir hablando de más de esos personajes. Jimi Hendrix, considerado el mejor guitarrista de todos los tiempos, falleció antes de los 40 años debido a las drogas y al alcohol. Janis Joplin, la primera mujer que fue inducida en el Salón de la Fama del Rock and Roll, al final de sus días, dice su biografía, que ya andaba, ya no encontraba su lugar, empezó a ser una carga o una molestia para aquellos que se consideraban en su momento sus amigos. O sea, es muy deprimente la historia de Janis Joplin, y eran personas muy exitosas. Ahora, así como ellos, si nos venimos más abajo a lo que viene siendo el hombre o la mujer común, no, también se manifiestan situaciones de esa naturaleza. Si usted se pone a analizar ya en el entorno cotidiano, cada vez surgen más centros de embellecimiento de a la apariencia. Lo que viene, estamos hablando del negocio de la imagen. Cada vez usted va a encontrar más gyms, va a encontrar usted más spa, más centros de acondicionamiento físico, de belleza y estético. Cada vez vamos a ver que hay más clínicas donde quitan excesos, ponen deficiencias, arreglan el rostro, el cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. El hombre y la mujer buscando su felicidad. Porque dentro de nosotros hay una gran necesidad de sentirnos bien. Yo, cuando menos, a excepción de los masoquistas, a excepción de las que están presas del masoquismo, de las personas que están presas del masoquismo, yo no conozco personas que sean felices siendo infelices. Suena medio extraño esto, pero la verdad así es. Pero ahora, lo que me llamó poderosamente la atención es el caso de Elvis. Elvis conocía el camino de la felicidad. Y no estoy hablando del tema de la película, una película que a mí en lo particular me gustó mucho, que precisamente ese es el título de esa película, es En busca de la felicidad. Es un caso real que fue llevado a la pantalla. Y no estoy hablando de eso. Estoy hablando de las personas, estoy hablando en el caso de Elvis. Él conocía la felicidad, lo que es el centro de la felicidad. Ahora, yo les mencionaba hace un momento, la Biblia
básicamente pasa de largo el tema de la felicidad. Porque el principio de una vida cristiana no es ser feliz. Decía quien fue mi pastor, y digo fue porque él ya falleció en el año 2015. Él decía, nosotros no fuimos llamados a ser felices, nosotros fuimos llamados a ser santos. Eso era uno de lo que nos decía quien fue nuestro pastor. Ustedes no fueron llamados a ser felices, ustedes fueron llamados a ser santos. Pero, como el hombre dentro de su estructura interna busca ser feliz, ¿dónde está el principio de la felicidad? Y eso es la otra razón por la cual estoy yo en este momento intentando transmitir el mensaje que espero en el Señor sea de Dios. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 14, versículo 21, dice lo siguiente. Dice, comete pecado el que desprecia a su prójimo, pero dichoso o feliz es el que muestra compasión al pobre. Voy a cambiar aquí una palabra para podernos entender en el contexto que le quiero transmitir. Dice, comete pecado el que desprecia a su prójimo, pero dichoso o feliz es el que muestra compasión a su prójimo. ¿Recuerdan ustedes que dice Jesús, como parte de su mensaje en el Evangelio? Dice, toda la ley y los profetas se centran en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. La felicidad no radica en obtener, como lo obtuvieron estos personajes a los que se menciona hace un momento. La felicidad se radica en dar, o el principio de la felicidad se establece en dar. Dice el apóstol Pedro en su primera epístola, nos dice lo siguiente, y esta es una de los 2 versículos que hablan de la palabra feliz o el término feliz que incluye a Dios. Dice Pedro, en el capítulo 3, versículo 8, el secreto de la vida feliz. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Lo voy a repetir. El secreto de la vida feliz. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Si se pone usted a analizar ya a profundidad todos estos conceptos que maneja este versículo, podemos llegar a la conclusión de que todos se tratan de dar, de desprendernos. Usted no puede ser compasivo con sí mismo. Bueno, sí lo puede ser, pero la idea no es que sea usted compasivo con usted mismo, sino que sea compasivo con los demás, que sea bondadoso con los demás, que sea misericordioso con los demás. Eso es lo que nos enseña Dios en su contexto, en su concepción. Dios da, y dice otra parte en la Escritura, Dios ama al dador alegre. Entonces Dios nos enseña y nos demanda y nos invita a ser dadores, no a ser egoístas. Decía quien fue mi pastor, que la cosa contraria al amor es el egoísmo, porque el amor da y el egoísmo pide, o el egoísmo exige, o el egoísmo se cuelga de las cosas. Entonces, en este caso del versículo de Pedro, de la primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8, nos invita a eso, a ser desprendidos. Quiero terminar este breve mensaje con una porción que está en el libro de Mateo, Mateo 5, empezando a leerlo desde el versículo 1, fíjese bien, y le pido en el nombre de mi Señor Jesucristo que ponga atención a cada uno de los conceptos que maneja esta porción de la Escritura. Dice Mateo 5, versículo 1. Y viendo Jesús a las multitudes, subió al monte, y habiéndose sentado se le acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, dichosos los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino del cielo. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dichosos los compasivos, porque para ellos habrá misericordia. Dichosos los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dichosos los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino del cielo. Dichosos cuando los desprecien y los persigan y digan cualquier cosa mala contra ustedes falsamente por causa de mí. Alégrense entonces y regocíjense en gran manera, porque su recompensa es grande en el cielo. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Si se pone a analizar e invierte un poco el contexto, el ser dichoso tiene mucho que ver con ser feliz, pero es una felicidad reposada, es una felicidad tranquila, una felicidad en paz, una felicidad satisfecha, una felicidad de satisfacción. Pero dice aquí la escritura, por eso le decía, lo quiero invertir. Dice, si quieres ser dichoso, haz esto. Porque no puede usted ser dichoso si no es pobre en espíritu. No puede ser dichoso, dice, no puede ser dichoso si no es humilde. Estoy hablando de humilde de corazón. No estoy hablando de humilde en la economía, un pobre. No, eso es otra cosa. No puede usted ser dichoso si no es humilde. No puede usted ser dichoso si no es justo. No puede usted ser dichoso si no es compasivo. No puede ser dichoso si no tiene un corazón puro. No puede ser dichoso si no hace la paz. No puede ser dichoso si no es despreciado por causa del Evangelio. Y aquí me regreso al versículo 9. Dice, dichosos los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de paz. Buscando dentro de este buscar, válgame la redundancia, buscando dentro de los versículos la palabra paz, la palabra feliz y la palabra felicidad, me encontré con que en 371 versículos de la Biblia se habla de paz. Y la gran mayoría de los versículos que hablan de paz nos manifiestan una paz que está inmersa en la satisfacción de la vida. Mientras nosotros no tengamos paz, no podemos tener descanso, no podemos tener reposo. Y muchas de las veces, aquellos que caen en los excesos, hablando de drogas, alcohol, vida depravada, vidas así, vida en muchos sentidos, es porque lo primero que no tienen es paz. Entonces, termino con esto. Dichosos los humildes, los mansos, los que buscan la paz. Lo que debes de buscar es, dentro de tu corazón, cuántas de estas cosas estás cumpliendo para que venga a tu vida la dicha, y detrás de la dicha viene la paz, y detrás de la dicha viene la felicidad. O están todas relacionadas entre sí. Te dejo esta reflexión y en el nombre de mi Señor Jesucristo, te deseo un hermoso día. Amén y amén.